Pedro, ¿y qué pasa con la identidad que genera el candidato en las personas? ¿Podríamos pensar que este indeciso, este 30%, hablaban también de 15%, bueno, que está muy alto, súper alto, esta identidad con los candidatos que no existe, podría ser una particularidad del indeciso? Es decir, hay gente que en automático hace clic con Noboa por su condición, por su economía, por su forma de vestir, y no le, me cae bien, igual hace clic con Luisa, guapa, linda, qué sé yo. No hay identidad, no sé cómo explicarlo, Pedro, pero es una persona sin identidad política el indeciso para conversarlo. No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Puede ser, digamos, el voto el que votó convencido por Jan Topic, por ejemplo. Ya. Es decir, ¿por quién votaría yo finalmente si es que yo hubiese votado por Jan Topic? ¿Cuál es mi relación identitaria, digamos, verdad? Ya. Entonces, ahí tiene la importancia de que cada candidato resuelva y posicione su identidad, porque finalmente hay indecisos, hay gente que no votó ni por Noboa ni por Luisa, que no se considera ni correísta ni anticorreísta, porque ahí viene otra discusión, que Noboa puede por sí mismo no representar nada, pero quizás por el contexto y la coyuntura y la circunstancia representa el voto anticorreísta, porque Claro. son los que no quieren que Correa llegue o nuevamente al Así poder. es. Entonces podrían identificarse con eso. Entonces es como muy complejo, ¿no es cierto?, el determinar la identidad, ¿no es cierto?, de un votante indeciso sin poder hacer un análisis muy, muy profundo de por qué está indeciso. ¿Qué es lo que sucede ahora? Y eso está ligado a lo que yo siempre repito, que son, digamos, las cifras de tomarle el pulso al humor social. Es decir, una población, una ciudadanía, una sociedad altamente pesimista, quizás tiende a ser, digamos, más indecisa al momento de tomar decisiones, ¿no? Una sociedad altamente desconfiada, por ejemplo, en el Estado, desconfiada en el otro, ¿no? El Latinobarómetro del 2020 decía, en plena pandemia, el gran titular de esa investigación era que Latinoamérica es la región del mundo más desconfiada. Es decir, es la más desconfiada del mundo. Aquí no confiamos en absolutamente nadie y peor en el otro, ¿no? Y Ecuador, digamos, en el Latinobarómetro del 2022, ¿no es cierto?, está en el grupo de países donde menos confianza interpersonal hay. Solo 4 de cada 10 confían en el otro. Entonces, no es solo, digamos, una sola cifra, no es una suma de cosas para poder entender la situación, digamos, del votante. Pedro, tú me decías hace algunas semanas que el ecuatoriano estaba muy pesimista. ¿Ha mejorado ese cuadro? ¿Tienen algún dato sobre que levantamos un poco o seguimos pesimistas? Lo que pasa es que finalmente esta es una constante desde el 2022, ¿no es cierto? Ya es una constante. Esto lo inauguró Moreno, ¿cierto? En abril del 2021, Cedatos publicaba la cifra de que 8 de cada 10 en ese entonces estaban pesimistas del presente. Llegó Lasso, ese pesimismo bajó, digamos, ¿no? Con alta expectativa, aún no sabemos la razón, pero en agosto se ubicaba en 4 de cada 10. Ocurren las masacres carcelarias de diciembre del 2022, del 2021, y eso sube en el 2022 y se ha mantenido en 9 de cada 10. Es decir, la última encuesta de perfiles de opinión del 26 de septiembre habla nuevamente 9 de cada 10 personas se sienten pesimistas del presente. Entonces, no es que, y ahí viene, por ejemplo, una pregunta que siempre me hacen, es que el ecuatoriano siempre es pesimista, ¿no? Nació pesimista. No, esta no es una radiografía antropológica, es un estado de ánimo. No es que el ecuatoriano es, sino el ecuatoriano se siente, digamos, ¿no? Ajá. Y obviamente se siente, pues si finalmente matan a una persona cada hora y media, claro, ¿cómo no va a sentirse? Claro que sí. ¿Y qué tal, Pedro, con la última revelación del testigo protegido y el eventual culpamiento al correísmo en torno a lo que tú decías de la desconfianza? Por ejemplo, hemos tenido muchos casos. Está el caso del alcalde de Manta, está Efraín Ruales, bueno, podríamos hablar de muchos casos en donde el autor intelectual jamás aparece, ¿no? Jamás se encuentra, nunca se escucha. Y ahora resulta que una semana antes, a pocos días de las elecciones, Fiscalía dice, tenemos un testimonio y hay la posibilidad de capturar al mentalizador del crimen de Villavicencio. ¿La gente lo cree, Pedro? A ver, hay que medirlo, no puedo concluir finalmente, pero lancemos hipótesis, ¿no es cierto? La primera es que pueda haber, digamos, dos escenarios. Que las personas se sientan abrumadas, asustadas, ¿verdad? Y que el miedo inmovilice, que yo creo que eso es lo que sucedió en la primera vuelta. Es decir, varias encuestadoras entre esos perfiles de opinión
veían que la curva de crecimiento de Luisa González le alcanzaba incluso, como una hipótesis, a ganar en primera vuelta. Es decir, el correísmo es el gran damnificado electoralmente de la muerte de Villavicencio. Les guste o no les guste, a todos. Claro, sí. El segundo es Sonnenholzner y ya podemos ahí discutir las cifras, ¿no? Entonces, la primera hipótesis es que en efecto esto cale en la sociedad, ¿no es cierto? Y el miedo inmovilice y le afecte específicamente a la Revolución Ciudadana. Pero otra discusión también es que la ira, ¿no es cierto? Y la desconfianza de cómo se manipula este tipo de cosas, ¿no es cierto?, tenga el efecto contrario. Claro. ¿De qué depende? De la reacción de los cuartos de guerra de los dos candidatos, específicamente el candidato de Luisa González, de cuarto de guerra de Luisa González. Es decir, cómo ellos pueden entender que esta es una crisis y administrar esa crisis, ¿no? Que es lo que yo creo que nadie entendió en la primera vuelta. Es decir, ningún cuarto de guerra entendió que el asesinato de Villavicencio y de Intriago tenía que tratarse como una crisis dentro del proceso electoral. Es decir, les pareció un hecho circunstancial y lo siguieron manejando dentro de un mismo cuarto de guerra, ¿no? Cuando en verdad esto es un proceso crítico que debe tener otro tipo de reacciones, ¿no? Las elecciones nos van a decir si es que en efecto hubo incidencia o no hubo incidencia, es decir, el miedo inmovilizó y hizo que finalmente la gente no vote por Luisa González, o la ira y la desconfianza dice qué horror, como siguen manipulando todo, digamos, más bien le apoyo a Luisa González, pero la investigación lo dirá.